En el norte de Australia, ríos desbordados descargan cada año enormes volúmenes de agua dulce en el Pacífico. A solo unos cientos de kilómetros, el interior permanece rojo, seco y casi vacío. Durante casi un siglo, ingenieros y políticos han imaginado una solución extrema: perforar la gran cordillera divisoria, levantar presas gigantes y obligar al agua a cruzar el país hasta Cati-Tanda Lake Eyre. Según sus defensores, el resultado podría crear un mar interior, abrir nuevas tierras agrícolas e incluso alterar el clima. Pero cuando la ciencia moderna rehizo los cálculos, el proyecto empezó a desmoronarse. La pregunta ya no era si Australia podía mover el agua. Era si cambiar el continente costaría más de lo que el propio continente podría devolver. Basta con mirar un mapa para entender la paradoja. En el extremo tropical de Queensland, los monzones descargan cada año una cantidad de agua tan grande que buena parte llega al mar en cuestión de días, sin que nadie la use. A pocos cientos de kilómetros hacia el interior, esa misma agua parece capaz de transformar un desierto entero. El centro de Australia no sufre por falta de lluvia en el planeta. Sufre porque la lluvia cae exactamente en el lugar equivocado. Ríos como el Tule y el Herbert bajan con fuerza desde una meseta elevada, empujados por la gravedad hacia el océano. Visto así, el problema parece casi de sentido común. Si el agua sobra en un extremo y falta en el otro, bastaría con redirigirla. Esa aparente simplicidad es exactamente lo que durante generaciones ha hecho que la idea vuelva a resurgir una y otra vez. La primera persona en intentar convertir esa observación en un proyecto real fue John Bradfield, el ingeniero detrás del puente del puerto de Sydney, cuya credibilidad técnica le permitió proponer algo a escala continental. En 1938 presentó un plan para capturar el agua de los ríos costeros antes de que llegara al Pacífico y forzarla hacia el interior. La idea partía de la propia forma del terreno. En la costa, el agua nace en una meseta alta y desciende rápido hacia el mar. Bradfield propuso interrumpir ese camino natural, capturando esa energía antes de que se perdiera en el océano. El plan levantaría represas escalonadas que retendrían el agua de varios ríos, empujándola cada vez más hacia el oeste, siempre siguiendo la pendiente del terreno. El punto decisivo de todo el sistema sería Hells Gates, sobre el río Burdekin, donde la gran cordillera divisoria forma una barrera natural entre la costa húmeda y el interior seco. Allí se construiría una represa de 122 metros de altura, suficiente para acumular el agua necesaria antes de forzarla a cruzar la montaña. La cordillera actúa como un muro que durante millones de años separó dos mundos climáticos por completo distintos, aunque la distancia parece relativamente pequeña a escala continental. Bradfield entendió que no necesitaba máquinas para vencer esa barrera. Solo necesitaba encontrar el punto exacto donde la altura del terreno permitiera que la gravedad hiciera todo el trabajo. Desde ese embalse, el agua entraría a un túnel de 144 kilómetros excavado bajo la roca, aprovechando la gravedad para atravesar la cordillera sin bombeo mecánico. Vista desde arriba, la ruta parece casi un experimento de ingeniería pura. Capturar el agua en lo alto, encerrarla y dejar que el propio desnivel del continente la empuje hacia el desierto. Al salir del otro lado de la montaña, el agua descendería hacia el río Flinders y desde allí seguiría su curso hacia el interior árido del continente. Un año antes de morir, en 1942, Bradfield presentó una variante. Reemplazó el túnel por dos tuberías gigantes tendidas sobre la superficie, elevando la represa a 152 metros. La ruta cambió, pero la ambición seguía intacta: forzar con ingeniería pura que el agua abandonara el océano y cruzara el país entero. El destino final de toda esa agua sería Cati-Tanda Lake Eyre, el punto más bajo de Australia, 15 metros por debajo del nivel del mar. Durante casi todo el año, es apenas una costra blanca resquebrajada por el calor. Solo en inundaciones excepcionales se llena brevemente antes de evaporarse por completo. Bradfield creía que un suministro constante podía romper ese ciclo
y convertir la cuenca en un mar interior permanente, alimentado artificialmente, año tras año. Bajo el sol del desierto, esa masa de agua generaría una evaporación intensa, nuevas nubes y, según su teoría, lluvias regulares en una región que nunca las había tenido. La irrigación de millones de hectáreas era solo el primer objetivo. El segundo, mucho más ambicioso, era alterar el propio clima del interior australiano. Esa promesa, la de rehacer la geografía de un continente con un solo proyecto, mantiene viva la idea del Bradfield Scheme cada vez que llega una sequía severa. Durante décadas, esa promesa no fue sometida a una evaluación integral con datos hidrológicos modernos. Eso cambió cuando el gobierno encargó al CSIRO una evaluación completa y moderna del proyecto. El primer resultado fue sorprendente. La lectura del terreno que hizo Bradfield, con instrumentos rudimentarios para su época, resultó notablemente precisa. El agua sí puede cruzar la cordillera por gravedad. Técnicamente, perforar la montaña y desviar los ríos hacia el interior es posible. La ruta no era el error. Pero un sistema así no depende solo de la ruta. Depende de que exista suficiente agua, de forma constante, durante todo el año. Y ahí comienza a resquebrajarse la ecuación. Bradfield trabajó con información climática muy limitada y aplicó fórmulas pensadas para ríos europeos, mucho más estables que los de Australia. Los ríos del norte de Queensland están entre los más variables del planeta, con crecidas extremas seguidas de temporadas casi secas de un año a otro. El CSIRO determinó que Bradfield había sobreestimado de forma considerable el volumen disponible, calculando una cantidad muy superior a la que puede desviarse de manera confiable. En el origen mismo del proyecto, simplemente no hay tanta agua como se pensaba. Esa incertidumbre obliga a construir embalses mucho más grandes, solo para absorber los años secos. Ese exceso de capacidad tiene un costo oculto, agua estancada sin uso inmediato, que se acumula únicamente como reserva contra la próxima sequía. Cuanto más grande e incierto es el flujo de los ríos, más grande debe ser el embalse para garantizar continuidad. Y un embalse más grande significa más superficie expuesta al clima. Y bajo el calor tropical, esa superficie se convierte en el enemigo más subestimado del proyecto. El sol evapora una parte enorme del agua antes de que pueda ser utilizada. Cada metro cuadrado de agua almacenada bajo ese sol se convierte poco a poco en vapor que jamás llegará a ningún cultivo ni a ningún hogar. La versión de 1942, con su represa de 152 metros, resultó especialmente vulnerable. El estudio encontró que ese embalse nunca llegaría a llenarse por completo. La evaporación en la superficie del agua superaría de forma permanente el ingreso de nuevos caudales, dejando miles de millones invertidos en una represa condenada a permanecer casi vacía. Frente a ese fracaso, el CSIRO diseñó una variante optimizada, una represa más baja de 98 metros, combinada con un canal abierto de 680 kilómetros hacia el río Thomson. Sobre el papel, esta versión corregida entrega varias veces más agua que el proyecto original, pero incluso construida, esa agua tardaría años en llegar realmente a las primeras granjas. Ese retraso importa, porque cada año de espera es dinero invertido sin generar ningún retorno, mientras la infraestructura sigue costando miles de millones en mantenimiento. Represas, canales, túneles o tuberías, compuertas y estaciones de control. Cada pieza de ese sistema exige construcción, energía y mantenimiento constante durante décadas. Y cuando el agua finalmente llega, resulta demasiado cara. El costo de entregarla hasta destino supera varias veces lo que cualquier cultivo convencional puede pagar por ella. Ningún cultivo de la región genera suficiente ingreso por hectárea como para cubrir ese sobrecosto de transporte, sin importar cuánto se optimice la infraestructura. La conclusión del CSIRO es directa. Mover el agua a través de la montaña es posible. Convertir ese movimiento en un negocio rentable no lo es. Cada eslabón de esa cadena, desde la variabilidad del río hasta el precio final del agua,
empuja el proyecto un poco más lejos de la viabilidad económica real. La ruta no fue el error fatal. El balance hídrico, la evaporación y el costo económico sí lo fueron. El error más doloroso de Bradfield, sin embargo, está en el destino final del agua. Prometió irrigar miles de kilómetros cuadrados de lo que consideraba la mejor tierra agrícola del estado. El análisis moderno de suelos reveló una realidad distinta. Bajo esas praderas hay altas concentraciones de sal acumulada en el subsuelo, invisible desde la superficie. Regar masivamente esa tierra no la haría más fértil. La irrigación arrastraría esa sal hacia arriba, provocando una salinización secundaria capaz de degradar gravemente la productividad del terreno. De toda la extensión que Bradfield imaginaba transformar, solo una fracción pequeña resultó realmente apta para cultivo sostenido a largo plazo. Cerca del río Thompson existen suelos de arcilla más jóvenes, moderadamente aptos para ciertos cultivos, pero su extensión real es mucho menor a la que Bradfield imaginó en su plan original. Desviar de forma masiva los ríos costeros también podría afectar los caudales ecológicos que sostienen los ecosistemas río abajo, incluyendo zonas cercanas a la costa. Y las comunidades indígenas de la región poseen hoy derechos legalmente reconocidos sobre estas tierras y sus aguas. Cualquier desvío tendría que considerar formalmente sus derechos, intereses y participación en las decisiones sobre esas tierras y aguas. Entregar agua hasta un punto del mapa nunca fue, en realidad, el verdadero desafío del proyecto. El verdadero desafío era encontrar tierra capaz de aprovecharla. Y aún así, la idea nunca muere del todo. Cada vez que una sequía golpea el interior, el Bradfield Scheme reaparece en el debate político. La razón es sencilla. Los ríos del norte desbordándose hacia el mar son una imagen real, visible, casi ofensiva para quien vive en una región reseca. Un solo proyecto gigante, capaz de resolverlo todo de una vez, siempre resulta más fácil de vender que decenas de soluciones locales y menos espectaculares. Frente a esa tentación, los expertos proponen hoy un camino distinto: redes regionales interconectadas, represas existentes, desalinización y desarrollar la agricultura donde el agua ya existe. Australia probablemente sí podría llevar algo de agua hacia el interior con suficiente infraestructura. Eso no la vuelve automáticamente rentable, ni sostenible, ni suficiente. Eso no significa que pueda crear económicamente un mar interior permanente, transformar su clima o volver viable la agricultura a gran escala en el corazón del país. El mapa hace que el problema parezca simple. Los números, la evaporación y el suelo dicen otra cosa completamente distinta. ¿Fue el Bradfield Scheme una idea visionaria, limitada por la tecnología de su época? ¿O fue desde el principio un intento costoso de forzar a la geografía a comportarse de otra manera? Cuéntanos qué interpretación te parece más cercana a la realidad. Si este análisis te ayudó a entender los límites de la ingeniería, déjanos tu like y suscríbete para más documentales sobre megaproyectos extremos.